¿Qué tal, cerveceros? ¿Cómo se encuentran? Voy a compartirles un video más de este curso de cerveza casera. En este video vamos a hablar de la levadura. Hemos hablado ya en videos anteriores hemos hablado de la malta, hemos hablado del lúpulo y en esta grabación hablaremos de la levadura. Como tal, pues la levadura es parte de los insumos básicos. Sin embargo, hubo una época en la que se desconocía de la existencia de este adjunto o de este microorganismo, para ser un poco más exactos. Obviamente, al ser un microorganismo y al no y al no poder visualizarlo, pues en realidad se desconocía de la importancia de su trabajo y por obvias razones de su control o de perfeccionar, digamos, el trabajo que hace la levadura. Es decir, en la actualidad podemos solo agregar un sobrecito y que solo contenga las células de este microorganismo. Pero en los tiempos en los que se desconocía, hablando ya de cientos de años hacia atrás, donde solo se fermentaba sin su conocimiento, pues bueno, se trabajaba con una serie de microorganismos que estaba tal vez en las vasijas donde se fabricaba, donde se fermentaba la cerveza, en un famoso palo donde se agitaba, pero pues obviamente al desconocer que ahí habitaban microorganismos, pues simplemente se pensaba que era algo mágico. Entonces, pues bueno, no se podía controlar el proceso de la cerveza, el proceso de fabricación, se tenían sabores indeseables, no se conocía pues, del trabajo de una temperatura ideal, de un solo microorganismo, en fin, muchas cosas que en la actualidad aparentemente ya es normal trabajar con levadura, pero en realidad detrás de ello hay un proceso microbiológico enorme. Entonces, bueno, hace muchos años, la parte de la fermentación era una función mágica para muchas personas. En tiempos de los vikingos, solo por mencionar un ejemplo, cada familia tenía su propio palo con el que agitaban este fermento. Y pues bueno, este era el que se usaba para remover el mosto. Sin conocerlo, ellos ya estaban ahí inoculando la levadura. Sin conocerlo, ellos ya estaban inoculando este microorganismo que iba a crear el proceso de fermentación. Y así en muchas otras culturas, pues los procesos de fermentación eran distintos. Por ejemplo, solo por mencionar algo, aquí en México nuestro fermento, digamos, muy tradicional es el pulque. Y muchas familias o muchos pues, fabricantes de pulque lo que hacen es mezclar un nuevo aguamiel que acaban de recolectar con un pulque viejo. Entonces, para muchos esto es ya algo práctico, es decir, ya lo hacen constantemente como una parte de su proceso, pero muchos incluso no entienden que en este pulque viejo existe una carga microbiológica y de levaduras enorme, que al agregarlo o al mezclarlo con el aguamiel nueva, que en teoría es algo virgen, pues ya están inoculando estos microorganismos y entonces pues empieza la fermentación. Entonces para muchos es algo típico porque muchos fabricantes, por ejemplo, de pulque, pues ni siquiera conocen qué es una levadura. En el mejor de los casos, pues bueno, hay quienes ya dominan el proceso, pero conozco de mucha gente que lo hace muy bien, pero lo hace por práctica, porque así se lo enseñaron tal vez sus familiares, su padre. Insisto, ellos sin conocer la existencia de la levadura están haciendo este proceso de fermentación. Ok, esto entonces, retomándolo, hace muchos años no se conocía de la existencia de la levadura, para muchos era un proceso mágico, para muchos pues era el palo, para muchos era mezclar ya una cerveza o un fermento viejo con un mosto nuevo. No fue sino hasta 1857 cuando Louis Pasteur descubre la presencia de un microorganismo en el proceso de fermentación. Es decir, él no es quien inventa el microscopio ni quien ve por primera vez una célula. Sin embargo, ya ayudado de todos estos descubrimientos e inventos, él puede ubicar que existe un microorganismo y empieza a controlarlo. Empieza a trabajar con mostos estériles, empieza a trabajar con algunos en los que se adiciona la levadura, con algunos en los que no, y entonces él empieza a explicar, si no se adiciona un microorganismo, si no se adiciona una levadura, nunca va a haber un fermento. Y entonces él ya le pone nombre y le pone una explicación
al proceso de fermentación. Y a partir de ahí, bueno, empiezan muchos experimentos, se empiezan a controlar las temperaturas, se empiezan a revisar los diferentes resultados que se obtienen, pues con las diferentes modificaciones. Y bueno, hasta llegar a lo que conocemos actualmente. Saber que la levadura es un insumo básico, que es un ser vivo, es una célula que, pues, con la intención de sobrevivir, consume azúcares, que esos azúcares obviamente se han obtenido de la malta, y entonces estos azúcares, en un proceso, metabólico normal para esta levadura, son convertidos en lo que es el alcohol y lo que es el CO2. Pues la levadura, si lo pudiéramos ver en un microscopio, pues de alta resolución y electrónico, pues bueno, se podrían ver este tipo de células, unas células aparentemente ovoides, que se dividen por gemación, es decir, se les desaparece un pequeño brote y de ahí va creciendo hasta separarse en una nueva célula. Y así constantemente se están duplicando. El nombre científico es Saccharomyces cerevisiae, y esta levadura, en realidad, si la clasificamos, es de la familia de los hongos, es de la familia o del reino fungi. La levadura tiene una característica muy, muy importante, que la diferencia de otro tipo de célula. La gran mayoría de células, incluyendo las de nosotros y las plantas, en fin, crecen con la presencia de oxígeno. Es decir, en su metabolismo necesitan oxígeno para sobrevivir. Si no, pues es imposible su metabolismo. La levadura tiene una característica, que puede sobrevivir con la ausencia, bueno, primero con oxígeno, como cualquier otra, y si se limita el oxígeno, puede cambiar su forma metabólica y crecer o desarrollarse en la ausencia de oxígeno. Y a este proceso en específico se le llama fermentación. Esa es la característica importante. Tiene dos rutas metabólicas. Con una cuando hay oxígeno y puede desarrollar todo su ciclo metabólico, y la otra cuando no existe oxígeno, y entonces cambia su ruta metabólica, y a nosotros nos conviene porque en esa ruta lo que produce es el alcohol. Pues bueno, estas células, estas levaduras, lo que hacen es consumir los azúcares que están en el medio acuoso donde se está desarrollando, que pues pueden ser glucosa, maltosa, fructosa, sacarosa, en fin, las distintas moléculas que se obtienen pues a través de la maceración y que están sobrenadando en este líquido llamado mosto, y producen el dióxido de carbono y el alcohol como productos residuales. Esto solamente en un medio ausente de oxígeno. Por eso es que, pues, en el mejor de los casos, lo que hacemos es llevarlos a un fermentador que está totalmente hermético y que, bueno, en ausencia de oxígeno, pues la levadura cambia su proceso metabólico y empieza a fermentar. El proceso, de manera general, si lo pudiéramos poner con moléculas, pues bueno, es que una molécula de glucosa, pues bueno, se descompone en 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 moléculas de etanol. A grandes rasgos, hay varias etapas intermedias, ¿no? Y se producen varias moléculas intermedias en esta ruta metabólica, pero yo creo que de manera general y para entenderlo muy bien, la glucosa, que tiene 6 moléculas de carbono, es una molécula que tiene 6 moléculas o 6 átomos de carbono, al dividirse o al poder aprovecharse, se separa en 2 moléculas de etanol, que cada una de ellas tiene 2 átomos de carbono, y en 2 de CO2, que pues bueno, cada una de ellas tiene una de carbono, y entonces, en total, esos 6 carbonos se separan en 2 de etanol y 2 de dióxido de carbono. Pero en la parte intermedia lo que produce son ATPs, es una molécula que le da energía a cualquier célula. O sea, estas reacciones de oxidación y reducción, que en realidad es lo que está produciéndose en esta ruta metabólica, lo que van generando son moléculas que la célula aprovecha como energía. Esto es lo mismo en todas las células, solo que cada una de las células lo hace de forma diferente. Por ejemplo, en las células animales o vegetales, lo que hacemos, o lo que hace cada una de nuestras células, pues es descomponer la glucosa en CO2, agua, también se libera agua, CO2, agua, y bueno, diversas moléculas intermedias, entre ellas pues también el ATP. O sea, las rutas metabólicas son para generar energía, y la levadura lo que hace es
igual aprovecharse de la glucosa para generar energía, pero también genera ciertos residuos. Y dentro de esos residuos, pues insisto, es el etanol y el CO2. Sin embargo, la levadura, dentro de todo su proceso metabólico, no solo genera estas moléculas, también genera, bueno, o produce otras moléculas, las cuales pueden representarse como sabores obtenidos de la fermentación, sabores u olores. Además de convertir el azúcar en alcohol y en dióxido de carbono, la levadura produce muchos otros componentes. Ésteres, alcoholes Fusel, que son alcoholes de cadena más larga, que no solo tienen 2 átomos de carbono, que pueden tener 3 o 4 átomos de carbono. Puede producir cetonas, puede producir fenoles, puede producir ácidos grasos. Todo esto en una menor cantidad. Pero aún así, todo lo que produce alrededor de lo que es el alcohol y el CO2, todas estas moléculas complementan la fermentación. ¿Y cómo se traduce? En aromas, principalmente en aromas, en sensaciones, en sabores. Entonces, es ahí donde, después del proceso fermentativo, se puede obtener aromas afrutados, aromas cetónicos, puede también en algunos casos ser aromas indeseables, puede tener también aromas y presencia de alcoholes de cadena más larga que se traducen también como un sabor indeseable y que puede ser algo como más orgánico en dado caso, es decir, pues tal cual, como si fuera la acetona que se utiliza en las uñas para despintar. En fin, todo lo que pasa dentro de la fermentación, pues puede ser controlado hasta cierto punto si el cervecero tiene pues conocimientos técnicos y equipo que le ayude para ello, puede limitar lo más posible pues estos alcoholes Fusel, estas cetonas. Los ésteres es un aroma, bueno, se traducen obviamente en aromas afrutados, también se pueden controlar de la mejor forma, controlando temperaturas, controlando oxidación. Los fenoles, que pueden traducirse también como aromas especiados, como si fueran anís o clavo de olor. Todo esto, insisto, se puede controlar, se puede limitar, o se puede incluso potencializar. Una, pues teniendo el equipo. ¿Por qué? Porque esto ayudaría, obviamente, a limitar la presencia de oxígeno. Otra, pues con temperaturas, ya que la temperatura puede hacer que la levadura produzca más o menos de estas moléculas. Y pues bueno, nos da un diferente resultado en la cerveza. ¿Sale? En algunos estilos es normal que tenga estos ésteres, que son resultado del proceso fermentativo. En algunas es indispensable que tenga la presencia de algunos fenoles. Y pues bueno, en algunos otros estilos no debería de tenerlos, y mucho menos pues estos alcoholes Fusel, estas cetonas, en fin. Todo esto para complementar que la levadura no solo produce alcohol y CO2, produce algunas otras moléculas que en algunos estilos son deseables, en algunas no, que pueden controlarse en cierta medida y que además son resultado de utilizar una u otra cepa. Hay cepas de levadura que, aún siendo Saccharomyces cerevisiae, puede producir mayor cantidad de ésteres que alguna otra cepa. Vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, pues la levadura es importantísima. Es ese toque final a nuestra receta, a nuestra cerveza, y que si se controla podemos tener el resultado también ideal del estilo que buscamos. Bueno, pues la levadura igual se divide en 2 tipos. Esto se mencionó en los primeros videos. Existe la levadura tipo ale y la levadura tipo lager. Las levaduras tipo ale son conocidas como top fermenting, porque las levaduras tipo ale, por lo regular, en las primeras etapas de fermentación se localizan en la parte de arriba de nuestro fermentador, tal como lo vemos en la imagen, se localizarían en la parte de arriba. Ahí es donde les gusta trabajar a las cepas tipo ale. Las lager, por otro lado, lo que hacen es irse hacia el fondo del fermentador. Desde las primeras etapas se van hacia el fondo del fermentador. Entonces hay 2 tipos de cepas y cada una de ellas da resultados ligeramente distintos y obviamente cervezas distintas. Sin embargo, bueno, a grandes rasgos, la diferencia entre estas 2 cepas radica en la temperatura en la que trabajan.
A las levaduras tipo ale se les, o prefieren, o se les dan las condiciones de temperatura que van entre 18 a 22 grados centígrados. Y aquí mencionarte algo muy importante. La mayoría de cerveceros caseros, la mayoría de cervezas artesanales o independientes, como se les conoce de manera general, la mayoría de estos estilos son ale. ¿Por qué? Bueno, a final de cuentas es mucho más fácil fabricar una tipo ale por el equipo que se requiere. Como se puede trabajar en un rango de 18 a 22 grados centígrados, la mayoría de cerveceros podemos dar esas condiciones. A diferencia de las levaduras tipo lager, que para trabajar requieren temperaturas que van de 8 a 15 grados centígrados. Entonces, ahí se requiere un control de temperatura más, pues más grande y, pues, en la mayoría de los casos, pues, una refrigeración constante. Entonces, en cuanto a equipo, es más complicado el tener condiciones de temperatura bajas por un largo tiempo. Algo también muy general, entre mayor temperatura, mayor cantidad de ésteres se producen. Así que las cervezas tipo ale tienen olores afrutados de manera general por la temperatura en la que trabajan. Sin embargo, las levaduras tipo lager, por trabajar a temperaturas bajas, reducen o casi limitan los ésteres que pueden producirse en la ruta metabólica. Como te mencioné hace un momento, estos ésteres pueden controlarse de acuerdo a la temperatura. Por ejemplo, una levadura tipo ale, si trabaja a 22 grados centígrados, produce mayor cantidad de ésteres y se traducen en un aroma afrutado más intenso que si esa misma cepa, la misma, trabajara a 10 grados. Produce menos ésteres. Entonces, ya al tener la cerveza, pues se puede obviamente ver esa diferencia, digamos, si se fabricara. Es más, fabricas la misma receta, con la misma cantidad de maltas, en fin, se divide en dos fermentadores, a los dos se les pone la misma levadura, solo que uno se lleva a una temperatura de 22 y uno a 18, y cuando la podamos probar, cuando la podamos degustar, notaríamos ligera diferencia. Y pues lo que esperaríamos es que la de 22 grados tuviera un mayor porcentaje de ésteres, es decir, traducido en un aroma afrutado más intenso. E insisto, las lager, pues estos aromas afrutados son casi nulos. Entonces, por eso es que, y además, la mayoría de cervezas industriales son lager. Entonces, casi no encontramos esas notas afrutadas o esterosas en las cervezas tipo lager. Pero es relativamente o sea, en su explicación en realidad, esa diferencia en notas afrutadas se da por la levadura en la que se está utilizando. Y pues bueno, nada más para mencionar algunos ejemplos, las cervezas de estilo lager, que son de fermentación baja, una, por la temperatura en la que se tiene que trabajar, que es más baja, y dos, porque en realidad la levadura trabaja en el fondo del fermentador. Y bueno, ¿qué estilos? Pues los Pilsner, Rauch, Marzenbock, solo algunos ejemplos, que, insisto, son estilos con un perfil afrutado casi nulo o muy bajo, y también de cuerpo muy ligero. O sea, las lager por lo regular son cervezas de cuerpo ligero. Ale, por todo lo contrario, pues los aromas afrutados son más intensos, son de fermentación alta, tanto por la temperatura, que se requiere una temperatura de fermentación mayor comparado con las lager, y también porque trabajan más en la parte alta del fermentador. Aunque al final de la fermentación, esta levadura ya se va hacia el fondo. O sea, solo es en la primera etapa donde trabajan en la parte alta, y después, cuando ya la fermentación ya casi termina su estadio, pues ya empiezan a precipitar. Pero bueno, ¿qué estilos son ale? Stout, Pale Ale, la Weiss, Barley, Porter, Lambic, y pues no sé, por ejemplo, las IPA, no se mencionan aquí, pero bueno, aquí de hecho están, Pale Ale o IPA, American Pale Ale, y bueno, una amplia gama más de estilos que son en realidad hay mucho mayor cantidad de estilos ale que lager. Y pues bueno, insisto, la diferencia aquí radica en la levadura. Pero ya traducido, en realidad al tomarlo sí se puede pues, notar una diferencia por la levadura y por lo que ofrece esta levadura durante el proceso de fermentación. ¿Cómo es la levadura? Bueno, la levadura puede venir en dos formas.
¿no? Está la forma seca, que es lo que de manera más comercial se encuentra. Están los sobrecitos y viene pues algo parecido a lo que vemos aquí. Es una levadura que está deshidratada, que aún está viva, pero pues bueno, se llevó un proceso de deshidratación y se reactiva al momento de estar ya en contacto con el mosto. O puede estar pues también una forma líquida, como lo vemos aquí, vienen en unos pequeños viales. Se dice que la levadura en su forma líquida es de mayor calidad, puesto que tiene las células, mayor cantidad de células disponibles y que no han sido deshidratadas, es decir, que no se les ha manipulado, digamos, en este proceso de deshidratación, pues a veces la levadura digámoslo así, pues se encuentra en pausa todo su metabolismo y esto le llega a afectar, aunque se vuelvan aunque se vuelvan a hidratar y aparentemente hagan su proceso, pues bueno, se conoce como un proceso más viable cuando no llevan esta deshidratación. Sin embargo, algo bien importante, de manera comercial, y por lo menos aquí en México, es más difícil encontrar levaduras en su forma líquida. Esto es porque de forma líquida se requiere pues un control de temperatura en la etapa de estar en anaquel, en venta, por ejemplo, ¿no? En las tiendas. Se requiere que estén a una temperatura de refrigeración. Desde que el fabricante las pone en vial y son transportadas, pues los laboratorios más conocidos son laboratorios ya sea pues de Canadá, de Norteamérica u obviamente europeos, pero dudo mucho que haya tanta existencia aquí en México de estas levaduras líquidas que sean europeas. Entonces, lo que más se puede encontrar son levaduras canadienses, como es esta marca, Wild Labs, o de Norteamérica. Sin embargo, el hecho de que lleguen a México, pues debería de ser un proceso de transporte con control de temperatura. Entonces, si al momento de enviarlas a México y al distribuirlas, e incluso al tenerlas en la tienda, no se tiene ese control de temperatura, pues estas células corren más riesgo de morir. Y entonces, aunque sea una levadura líquida, pues ya no tendría la calidad que se espera. Incluso hasta podría no fermentar por el hecho de no haber mantenido la temperatura durante este transporte. Esto no ocurre en las levaduras secas, que aun cuando se requiere una temperatura para mantenerlas, no es tan estricta. Y entonces todavía es más probable que encontremos nuestro sobre, que nos lo venda la tienda y que pues la fermentación se lleve a cabo de una forma viable. Debo aclarar algo muy importante, cada vez hay más fabricantes de levaduras líquidas de origen mexicano. Entonces tampoco quiero decir que no es fácil encontrarlo, en realidad en muchos estados ya es más fácil, y bueno, por ahí mencionar solo uno que ubico, levaduras Monjecitos, me parece es de Ciudad de México, de CDMX, y bueno, ya es cada vez más fácil encontrarlo, y pues bueno, al parecer da mucho mejor resultado una cepa de levadura en su estado líquido que de forma seca. Sin embargo, me regreso a los orígenes de este curso, un curso de cerveza casera para personas o cerveceros que apenas están introduciéndose en la fabricación, que apenas están conociendo, así que mi mejor recomendación siempre será trabajar con levaduras secas porque de alguna manera no requiere tanto cuidado. Entonces, pues pongo ahí los conocimientos en el video. Muchos cerveceros pues recomiendan trabajar con levaduras en su estado líquido. Es un poco más complicado de conseguirlas y de mantenerlas, pero mi recomendación más importante es tus cervezas, tus primeras cervezas, de preferencia trábajalas con levaduras en su estado seco, deshidratadas, porque no requiere tanto conocimiento ni para manipularlas y para trabajarlas. Entonces creo que en la etapa inicial, que es el enfoque de este curso, pues lo ideal son levaduras deshidratadas. La levadura líquida, para continuar obviamente con el curso, la levadura líquida debe ser activada antes de agregarse, cosa que una levadura seca no lo requiere. Una levadura deshidratada podríamos hidratarla antes de agregarla al fermentador, pero podríamos
pues también lo pongo entre comillas porque el mismo fabricante nos dice que durante su proceso ya se ha trabajado tanto para evitar la hidratación. Es decir, el cervecero podría abrir el sobre y agregarlo directamente al fermentador. Algo bien importante, agregarlo cuando el fermentador y el mosto estén a la temperatura que va a fermentar, es decir, entre 18 y 22. Entonces, obviamente, esto lo vamos a platicar posteriormente en los videos ya del proceso. Después de hervir, tenemos que enfriar, llegar a la temperatura de fermentación y ya estando a esa temperatura, agregarlo. Pero bueno, a lo que voy es ya no se requiere manipularlo más, podríamos abrir el sobre y agregarlo. Entonces también ahí la parte de la recomendación, porque al inicio, pues bueno, si no tenemos tantos conocimientos, lo ideal es hacer procesos más simples y cada vez irlos pues mejorando, pero bueno, al inicio tratar de que el proceso sea simple y por eso levadura deshidratada, como la imagen que vemos aquí. Comprar estos sobrecitos, y aquí son de la marca Fermentis, que es, a mi parecer, una marca que es muy fácil de encontrar. Bueno, existe levadura en estado líquido, en estado sólido. Esta es la forma en la que el fabricante nos la puede entregar. Existen levaduras lager y levaduras tipo ale. Igual, las primeras cervezas, la recomendación siempre ha sido que sean tipo ale porque es lo más fácil de trabajar y no requiere tanto equipo para mantener temperaturas bajas. Entonces, igual, mi recomendación para este curso es trabajar con una cepa tipo ale deshidratada. Y otra cosa, aún siendo una cepa ale, existen varias cepas, varios tipos de levadura que nos van a dar perfiles diferentes. Lo que te mencioné hace un momento, hay levaduras para perfiles americanos, levaduras para perfiles alemanes, levaduras para perfiles británicos, para perfiles belgas, y cada uno nos dan aromas distintos, ligeramente distintos, algunos más afrutados, algunos con alguna nota especiada, algunos muy balanceados que casi no nos van a dar notas afrutadas, algunos nos permiten un grado alcohólico más alto. En fin, cada cepa puede trabajar distinto. En algunos libros, y solo lo voy a poner como un pequeño comentario, nos dicen, las levaduras, a grandes rasgos, podríamos compararlo como, por ejemplo, los perros, los caninos. Podríamos hablar de un schnauzer, dálmata, un xoloescuincle, un gran danés, en fin, podemos tener todas estas diferentes razas y todos son perros, pero cada uno con diferente fisionomía, más altos, más bajos, más peludos, sin pelo, en fin. Así la levadura, digo, para entenderlo. La levadura, pues, tiene muchas cepas. Todas van a ser Saccharomyces cerevisiae y las lager, bueno, tienen otro nombre científico. Sin embargo, bueno, todas van a fermentar, todas nos van a dar alcohol, CO2 y todas nos van a dar moléculas que van a acompañar este proceso de fermentación, pero algunas nos van a dar mayor cantidad de ésteres, algunas menor cantidad, algunas nos dan una nota especiada, algunas no. Algunas van a compactar o precipitar más rápido, algunas más lento. Algunas pueden darnos un mayor grado alcohólico y algunas no tanto. En fin, dependiendo de la cepa podemos tener resultados distintos. ¿Sale? Fermentis tiene amplia gama y tomo esta marca como referencia porque es, insisto, la que a mi parecer es más fácil de conseguir aquí en México. Y bueno, pues existen las que nos dan un grado alcohólico un poco mayor que otras cepas, las que sedimentan más rápido, las que nos dan notas especiadas, que, por ejemplo, las cervezas de trigo, las Weizen, requieren una nota especiada, y entonces hay su cepa ideal para estas cervezas, que en Fermentis es la W06, la que el mismo fabricante nos recomienda. Existen las que nos dan notas afrutadas más altas. En fin, insisto, dependiendo del resultado podemos ir con una cepa en específico. ¿Vale? Poco a poco hablaremos de ello y entonces esto complementa lo que es la elección de la levadura para un estilo en específico. Pues, ¿qué hacemos a grandes rasgos cuando ya eliges y conoces lo que es la levadura? Una, pues se va a agregar al fermentador. La levadura trabaja directamente en el fermentador cuando el mosto ya pasó por la etapa de hervor,
pero en el fermentador ya debería estar en la temperatura ideal. Si es una cepa ale, pues debería estar entre 18 y 22 grados. Si fuera una fabricación lager, debería estar pues, entre 8 a 12 grados. Y justo estando a esa temperatura ya se agrega la levadura, no antes, no a una temperatura mayor. La levadura pues empieza a trabajar durante la etapa de fabricación y debería estar pues en un fermentador que esté hermético y que tenga un airlock, es decir, pues una respiración para que el CO2 se esté liberando. De lo contrario, podría generar una presión tan grande que el fermentador puede reventar, porque durante la fermentación está generando CO2. Ese CO2, este gas, pues puede obviamente generar tanta presión que se reviente. ¿Cómo se evita? Con un airlock, que libera la presión de CO2 y que al mismo tiempo no deja entrar ningún otro microorganismo. Debe estar hermético para que solo trabaje la levadura y ningún otro microorganismo. Y bueno, pues a grandes rasgos esto es la levadura, un microorganismo que da la magia para generar obviamente el alcohol que pues se busca en un fermento, ¿no? Pero, insisto, hay que tener en mente que no solo genera alcohol y CO2, que también genera una serie de moléculas que van a complementar aroma y sabor a esa cerveza. Y pues bueno, este video, hablando de los insumos, nos falta el del agua, y posterior a ello vamos a hablar ahora sí ya del proceso. Te agradezco mucho que llegues hasta esta etapa, espero que te esté gustando. Si es así, pues bueno, regálanos un pequeño comentario en el video, un me gusta para saber que vamos por buen camino y que los videos te están gustando. Lo hacemos con mucho cariño, ya sabes, para poder compartir y de una forma, pues, un tanto completa. Digo, falta mucha información, pero tratamos de dar la información esencial para que realmente se entienda la fabricación de cerveza y pues también que sea de acceso a todos estos videos. Pues si te está gustando, suscríbete al canal y insisto, cada vez estaremos dando más y mejor información y cada vez pues, estamos aprendiendo la forma de editar y de mejorar también estos videos para que sean de tu agrado y pues bueno, complementemos, ¿no? La información buena y los videos agradables. Gracias y espero que te estén gustando.